Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y hoy me acompañan Claudia Ramírez, jefa de información de la prensa gráfica, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Claudia. Gracias. Y Oscar Martínez, jefe de información del Faro. Bienvenido, Oscar. Qué Gracias, chévere tenerte. Bueno, y nuevamente está con nosotros César Castro Fagoaga, director de Revista Factum. Bienvenido. Hola, Jessica, Qué gracias. gusto tenerles a los tres. Les cuento cuáles son los temas sobre la mesa. Lo mejor y lo peor del año, según los periodistas. ¿Qué le depara al periodismo el 2024? Comenzamos. Bueno, ya escucharon. Queremos saber qué piensan las y los periodistas, o bueno, las cabezas de medios, de 3 medios importantes de este país, sobre lo que ha pasado este año en El Salvador. Así que antes de llegar hasta ese punto, quiero que cada uno, de manera breve, me diga cuáles fueron las 3 publicaciones más importantes de sus medios este año. ¿Cuáles serían aquellos 3 temas que ustedes ponen a la cabeza y que consideran imprescindibles, que las audiencias no deberían o ya deberían haber consumido? Claudia, si quieres. Bueno, yo quizás pondría en perspectiva, en un entorno tan difícil de conseguir información, con tantas reservas de información, el haber tenido acceso a la base de datos de las personas que murieron por COVID durante la pandemia, creo que fue uno de los grandes trabajos que hicimos en la prensa gráfica, más que nada porque creo que es una forma de honrar a toda esa gente que murió. Si ustedes recuerdan, el gobierno ponía como dato oficial 4,000 muertes y en realidad fueron 20,000 personas las que murieron, casi había un porcentaje, creo que era del 50 y algo % de la tercera edad, o sea, gente que no recibió asistencia y que estaba en condiciones complicadas de salud por enfermedades crónicas. Eso me parece además que era un tema ético, creo yo, que era necesario conocerse porque nadie salió bien librado en la región después de la pandemia. Entonces, decir que nosotros tuvimos 4,000 cuando el resto de países habían estado por arriba de los 15,000 hacía mucho ruido. Bueno, eso para no alargarlo. El segundo, quizás también tuvimos acceso a una base de datos de privados de libertad en el marco del régimen de excepción. Pudimos corroborar que han liberado a personas con antecedentes penales involucrados con pandillas versus gente que no pudieron comprobarle ni siquiera asociaciones ilícitas, que es el delito por el que más te detuvieron, sobre todo allá por mayo, que fue la oleada más grande. Y pudimos demostrar que esta gente jamás les demostraron o les comprobaron asociaciones ilícitas y el número de inocentes en las cárceles es mucho más alto de lo que la gente cree. Y el otro que me parece importante es todo el seguimiento que hemos hecho con el Blue y el Crook, que dejó en evidencia que hay una estrategia gubernamental o estatal, digamos, para no ponérselo a ninguno de los órganos del Estado, aunque ya sabemos que no hay independencia de poderes. Hay una estrategia gubernamental para no permitir la extradición de pandilleros que son líderes en sus pandillas. Aquella contradicción. Exacto, eso es contrario a lo que nos dicen, que quieren eliminar a los pandilleros, cuando no estás dejando que Estados Unidos haga que estos líderes de pandillas, que son absolutamente violentos y agresivos, se vayan a Estados Unidos a cumplir condenas, a estar en mejores sistemas penitenciarios donde van a romper completamente el diálogo con sus bases aquí. Por lo tanto, eso va a permitir reducir índices de delincuencia. Que no los quieran extraditar, que 2 días antes de que se llegue el periodo para que los extraditen les pongan un nuevo juicio y les hagan cumplir penas aquí para que no los puedan sacar, indica claramente que no quieren extraditarlos. Y de hecho la prensa se caracterizó mucho este año por darle todo este seguimiento a lo que estaba pasando en la Corte Suprema con estos cabecillas de pandillas, y el Faro también fue otro de los medios que estuvo encima de qué estaba pasando con el CRUC, qué pasó con su liberación. ¿Cuáles serían, Oscar? No sé si ustedes o vos como jefe de redacción consideras que esta es una de las publicaciones más importantes para ustedes, o enumerarías otras. Mira, yo, perdón a los colegas porque voy a dejar fuera algunas de las publicaciones que ahora mismo no recuerdo. A mis colegas me refiero al periódico. Sí, lo mismo me vas a mí, tenés toda la razón. Yo así, gran examen. Pero me agarras hacia bote pronto. Sí. Pero sin duda alguna, los detalles de cómo el CRUC fue liberado con un cinismo terrible, cómo pasó en un apartamento del Escalón, cómo a él... Ahora hemos sabido, por revelaciones posteriores, de que hasta se le presentó con un coyote para que lo sacaran hacia Guatemala y transitar a México. Pero los detalles del club te hablan del cinismo de un gobierno que ha hecho pactos de alto nivel con un tipo que es un asesino consumado, que ha cometido cantidad de delitos y que tenía el control de un montón de territorios de El Salvador. Sin duda alguna, los detalles que hemos publicado sobre la liberación del CRUC, yo creo que son importantes, y diré rápidamente por qué. Porque los detalles de la liberación del CRUC son un problema futuro para esta administración. Eso no lo olviden, son un problema a futuro para estos funcionarios.
por diversificar un poco, a mí me parece que la revelación que hicimos hace poco de cómo las empresas de los Bukeles recibían dinero de la partida secreta de Salvador Sánchez Serén demuestra un cinismo tremendo. ¿Cuál ha sido el discurso de Bukele sobre esa partida? Que esa partida era un nido, un nicho de corrupción, una fuente inagotable de corrupción, mientras las empresas dirigidas por sus hermanos, que tienen, sin estar nombrados, cargos públicos o que los ejecutan, poder público al menos, estaban recibiendo dinero de esa partida. Y finalmente, porque en un contexto como el que estamos no puedes dejar de patear territorio, yo creo que el especial que hemos sostenido de testimonio a los sobrevivientes del régimen, muy importante. Lo que ahí se desvela son crímenes de Estado. Y bueno, aquí ustedes mencionan algo, creo que van apareciendo como coincidencias de al final el periodismo, sus medios están revelando información que obviamente este gobierno quiere que permanezca oculta, porque vos hablabas, Claudia, al inicio de 2 filtraciones importantísimas, que es el tema pandemia, el tema liberados, en el caso de ustedes lo de la liberación del CRUC. Y creo que a veces temas como estos del régimen, como ya se hicieron parte casi que de un paisaje porque están ahí, es necesario siempre estar poniendo el ojo sobre ese tema. Y en Factum, para hablar con vos, César, yo estaba pensando antes de este programa que creo que a veces estamos pensando siempre en estos temas bien fuertes y creo que a veces no nos detenemos a preguntarnos cosas como quiénes están ganando, o sea, quiénes son los que se están llevando el dinero, quiénes son los que se están enriqueciendo, quiénes están favoreciendo de muchas de estas cosas que están pasando. No sé si vos, la enumeración en la selección esta que has hecho, ¿has considerado algún tema de estos o? No le des copia. Ajá, no, yo siento que trae ventaja. Me está sugiriendo que es lo que quiere que diga. Estoy adelantando mi criterio. A ver, yo creo que coincido mucho con los colegas sobre los principales puntos de preocupación o de interés del periodismo. Yo creo que se resume en una cosa. Este año ha sido la consolidación de la dictadura. Si bien es cierto que en el año que viene, 2024, y con la elección ilegal, la reelección ilegal del señor Bukele, ya podemos hablar formalmente como tal, al menos desde nuestra perspectiva, este año se dieron pasos necesarios en ese sentido y que llevaron a publicaciones en ese sentido. En caso del Factum, por ejemplo, tratamos de explicar qué implicaba esta reelección inconstitucional a través de una serie de periodismo documental que se hizo en 4 capítulos. Y de ahí trajimos los efectos de esa dictadura. Uno de ellos es la opacidad, otro es la corrupción. Y para eso tratamos de contar quiénes precisamente fueron los ganadores. ¿En qué nos centramos mucho? En la centralización de los municipios. La centralización de los municipios me parece que es un tema fundamental de este año. No solo por la parte de la reducción del país en municipal y de diputaciones, sino que lo que implica, por ejemplo, tener una dirección de obras municipales que se encarga de centralizar los recursos. Esa centralización de recursos ha permitido mucha corrupción. Esa centralización ha permitido que haya ganadores específicos. Nosotros hicimos un especial justamente de cuáles fueron estas empresas, muchas de ellas cuestionadas, que recibieron fondos públicos sin ningún tipo de fiscalización. Cómo además estas empresas están despojando y desterrando a personas de sus propiedades en el interior de la República. Eso ha sumado, ya lo decía tanto Oscar como Claudia, a la desinformación y a la opacidad. Para ello, una de las publicaciones que creo que fue fundamental de nuestra parte fue esta Alianza del Filtro, que permitió básicamente darnos cuenta cómo se utilizan los recursos del Estado, los pocos recursos del Estado, en mentirle a la población, en tratar de hacerle ver que hay una realidad paralela, cómo el gobierno de Bukele destina ese montón de recursos. Y además, y solo con esto me quedo, con los abusos reiterados. Creo que en facto hubo una preocupación durante todo este año a hacer publicaciones que retrataran no solo lo que tiene que ver con el régimen de excepción, que digamos que es la novedad, cómo desde el Estado se está haciendo incluso hasta terrorismo, se está haciendo tortura, se está haciendo un montón de cosas, sino que como desde el Estado tampoco hay preocupación para ver cómo se violan derechos humanos de mujeres. La serie Ocultas, por ejemplo, es eso. Y bueno, ustedes, los 4 trabajamos en la prensa gráfica, venimos de periódicos. Antes, en el pasado, cuando un medio publicaba o hacía una revelación importante como las que ustedes han mencionado, el país se paraba y la agenda se cambiaba y al siguiente día tenías a una mesa de ministros dando explicaciones o a un presidente respondiendo preguntas sobre la revelación que hacía el medio. Y esto no está pasando en la actualidad. O sea, publicamos, ustedes publican, Factum publica y no obtenemos absolutamente nada de respuestas.
Mi pregunta entonces es, ¿quién pone la agenda? Si antes éramos los medios los que poníamos la agenda a través de esas investigaciones, ahora ¿quién pone la agenda de las coberturas? Yo creo que la dinámica en general ha cambiado, ¿verdad? Como bien decís, antes también la forma en la que estaba compuesta el poder en el país tenía mucho que ver con cómo reaccionaban, ¿verdad? Había una sensación de que tenías que rendir cuentas. Hoy el discurso que han trasladado desde el Ejecutivo es que no tienen que rendirle cuentas a los medios, sino a la ciudadanía. Y bajo eso, que hay una mentira, bajo de eso es el dominio del discurso desde las instituciones gubernamentales. Entonces yo creo que ellos intentan en reiteradas ocasiones mantener el discurso, no solo porque tienen un montón de pequeños periódicos que son réplicas, si ustedes ven hay notas que son las mismas en 20 portales, ¿verdad? O ves a los funcionarios contestando tweets con la misma idea, todos, ve a diputados, a alcaldes, pero creo que aunque lo hacen medianamente bien, cuando estas revelaciones salen, como ha cambiado la dinámica, antes salían y daban explicaciones. Ahora, cuando la verdad es demasiado abrumadora, guardan silencio. Entonces, digamos que la sociedad ha ido entendiendo que el silencio es un deje de culpabilidad. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como periodistas es intentar no caer en el discurso que ellos tratan de armar para que la agenda se maneje a su favor. Yo creo que en temas tan reveladores como, bueno, lo que ustedes sacaron de Miss Universo, todo lo del CRUC, lo que mencionaba César, y cuando nosotros sacábamos lo del COVID y lo de los privados de libertad, esas cosas golpean, permean y sí genera otro tipo de discusión. Vos podés ver los diálogos incluso fuera de tu propia burbuja. ¿Ve? Y lo otro que creo que no debemos perder y que a veces perdemos es contar las historias de la gente en el día a día. Sobre todo porque a la gente le está costando mucho hablar fuera del anonimato, porque tienen mucho miedo. Pero, por ejemplo, yo veo la crisis ahora de los vendedores y el discurso, por más que lo quieran tapar con la burbuja de renovación del centro, es más grande la crisis que están sufriendo los vendedores por todos estos desalojos que están ocurriendo. Pero digamos que estamos haciendo periodismo en la era del espectáculo, en la era de las luces LED, donde si ustedes publican, recién acaban de publicar una investigación sobre la designada presidencial, pero la gente está hablando de las luces de la biblioteca. ¿Cómo concilias eso vos como jefe o como cabeza de una redacción cuando tenés claros los temas que le interesan al medio, pero la tendencia en X es otra cosa y la gente está pidiendo hablar de la biblioteca? Mira, yo no tengo ninguna duda, no, eso no es agradable, pero la agenda en este país la maneja el oficialismo, eso no es discusión. ¿Quién pone la agenda aquí? Señor Nayib Bukele, lo que a él le dé la gana. De eso va a hablar, si poner la agenda es de qué habla la mayoría de la gente en el país, la pone él. ¿Cómo no la va a poner él? Si tienen una cantidad de recursos que no podemos llegar a comprender invertidos en un montón de papanatas que hablan locuras en YouTube, si tienen todo el aparato del Estado para utilizarlo cuando les da la gana y hacer cadenas nacionales, hacer una transmisión en Noticiero El Salvador, en Diario El Salvador, tienen toda esa maquinaria, claro que van a imponer la agenda. Lo que pasa es que yo creo que el periodismo debe en estos momentos ser obstáculo a algunas cosas. ¿Obstáculo a qué? A la consolidación de un discurso único. Exacto. Tiene que ser obstáculo a qué? A la de una agenda única y cerrada. Tiene que ser obstáculo a la falta de transparencia, tiene que ser obstáculo a la destrucción de la democracia. Voy a contar, hay una anécdota corta. Cuando a Caparrós le preguntábamos si el periodismo cambia cosas, Caparrós decía una metáfora deportiva. Y decía, yo te voy a decir cómo no echar un gol, no entres al campo. Esa es la fórmula. No sé cómo echar un gol. Si entras al campo, no te garantizo que lo vas a echar. Si hay buenas piezas periodísticas publicadas, quizás en algún momento echamos un gol. Si esas piezas son débiles, no. Cuando todo el humo pase, cuando la popularidad se diluya, cuando las pruebas permanezcan ahí, tal vez se va a lograr un efecto. Entonces, la otra lógica, la de conformarnos, no digo que nadie haya dicho eso en esta mesa, conformarnos con una idea que es aplastante. Ese hombre maneja los hilos del discurso público. Y si mañana nosotros, todos los medios aquí reunidos, sacáramos una revelación impactante y él quiere desviar la atención, a día de hoy lo va a lograr. A día de hoy. Con eso yo me quedo. Aunque todos los medios lo publicáramos, ¿vos crees que aún así logra desviarlo? Sí. ¿Y cómo hacemos eso justamente de... Bueno, estamos peleando contra el humo y contra las luces LED, César, pero
¿cómo se cubre entonces este tipo de presidentes? Porque al final terminamos hablando del presidente. Aquí en Factum nosotros ocupamos una frase que es no buquelicemos los titulares, porque vos vas a un sitio y es como Bukele tal cosa, Bukele respiró, Bukele cumplió años. Sí, ¿Cómo hacemos? Hay una cosa que creo que es bien importante. Cuando es responsabilidad última del señor Bukele, hay que señalarlo y subrayarlo. Es Bukele. Pero hay una cosa que creo que es bien importante. Hay que ser tercos. Hay que ser tercos porque yo creo que la realidad lo demanda. Porque en este momento lo más fácil sería dedicarnos a otra cosa, montar un bar, lo que sea. Eso sería lo más sencillo, fuera de este país. Y pegaría. A saber, pero sería lo más sencillo. Lo que quiero decir es que, vaya, por mucho que sepamos que la reelección del año que viene es constitucional, nosotros no nos podemos conformar con decir ya lo dijimos. Yo creo que hay que seguirlo diciendo y explicarlo de mejor manera. Una de las cosas que creo que de alguna forma los medios hemos fallado es que no hemos logrado siempre explicar las cosas de una mejor manera y en un lenguaje que la gente pueda entender. Entonces, lo hemos dicho 20 veces, digámoslo 40. Lo hemos dicho 40, digámoslo 60. Es necesario que sigamos explicando cosas. ¿Por qué es inconstitucional la reelección? ¿Por qué lo de Krug es tan relevante? Yo creo que esa noticia, a diferencia de otras, va a ser importante, no solo aquí, sino en el futuro, como decía Oscar, porque es la prueba viviente. Porque ese tipo, les puede gustar al gobierno o no, pero ahí está, y eso no va a desaparecer, eso no lo pueden desaparecer. La Constitución la pueden modificar, la Constitución la puedes reinterpretar, puedes hacer todo. A Krug no, y Krug ya no está acá. Y es la prueba viviente que, así como Arena, el FMLN, fue miserable de negociar con pandillas, el gobierno del señor Bukele ha sido miserable de negociar con pandillas. Y eso es incontestable. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que seguir siendo tercos y mancillando una y otra vez y diciendo, aquí está, aquí está. Nuestro trabajo creo que es registrar y dejarlo. Registrar como un momento de la historia, de lo que pasó en ese momento en específico. Y en el futuro, que pase lo que tenga que pasar. Vos al inicio decías que lo peor que le ha pasado, bueno, que algo muy malo que pasó este año es que se consolidó la dictadura con esta reelección. Quisiera que me respondieras entonces qué es lo mejor que le pasó a El Salvador este año, si es que crees que hay algo bueno que ha pasado en este país. Yo creo que esto que está pasando en esta mesa es muy bueno, que haya una conciencia del papel importante para la democracia de los medios de comunicación. Y no es una cuestión que comenzó este año. Yo creo que es una noción que comenzó hace un par de años atrás, pero la que somos plenamente conscientes ahora. Y la responsabilidad, el deber que tenemos como periodistas, como cabezas de medios de comunicación, de nuestro papel, no solo este año, sino en el futuro. No tener miedo, y eso no implica ser temerarios, sino implica ser simplemente valiente, y que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Es de las mejores cosas que le pueden pasar a este país. No sé otras, no sé hablar de otros logros, puedo hablar de lo que yo conozco y eso es. Vos, Oscar, ¿cuál creerías que es lo mejor y lo peor que le pasó a El Salvador en 2023? Mira, rápidamente, ahora que solo voy a volver rápidamente a lo que César dijo. Ahora que estabas hablando vos de lo que puede pasar en el futuro y de cómo Krug es una prueba viviente, yo me acuerdo de lo que le pasó a Juan Orlando Hernández en Honduras. El hombre también le inauguraban chorros y la embajada estadounidense. Y le inauguraban cosas. 2 meses después de que salió del poder, después de haberse reelegido inconstitucionalmente, se lo llevaron. Yo no estoy diciendo que eso es necesariamente lo que va a pasar, cada contexto es distinto, solo que en el contexto político actual ese hombre no deja de ser un ejemplo que queda ahí palpitando. Yo creo que lo mejor que le ha pasado al país, una de las cosas que le ha pasado al país, fíjate que te lo voy a poner así, es de lo mejor y es una característica muy difícil, que este año vayamos a cerrarlo con una tasa de homicidios tan baja. Eso por donde lo veas, yo sé que lo van a ocupar para propaganda, supongo que habrán tenido la capacidad de ocultar algunos datos, seguramente ha tenido que ver el régimen que tiene encarcelado un montón de gente malviviendo miserablemente o muriendo en cárceles donde no deberían de estar, pero este año hemos alcanzado una tasa que no pensábamos que íbamos a poder alcanzar. Todas esas vidas no terminadas son una gran noticia, a la vez empañada por algo que no sé cómo dilucidar tan rápidamente, a lo que yo le tendría que poner más pensamiento. Eso va a ser utilizado como un modelo, y el modelo no puede ser voy a salvar un montón de vidas, violando los derechos humanos, terminando con la democracia, encarcelando al 1.4% de la población salvadoreña y sistematizando la tortura en las cárceles.
pero sin embargo sigue siendo una buena noticia que la gente no se haya muerto. Claro, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿a qué costo, verdad? Claro. ¿O qué va a O pasar vale la pena después? ese ¿O qué costo? tan sostenible va a ser? Y Claudia, en tu caso. Yo le decía a Jessica al principio, porque copié una de las preguntas, es que quizás estamos muy llenas de cinismo y pesimismo. A mí me cuesta ver mucho cosas positivas. O sea, creo que el descalabro que ha sufrido el país en este año ha sido complejo y profundo. Sin embargo, todavía, y lo digo porque conseguir información, por ejemplo, para entender dinámicas tan sencillas como que hay una epidemia. Pues nosotros cubrimos el día a día, contrario a lo que ustedes hacen, pero para nosotros todos los días tenemos que llenar páginas, tener notas vigentes. Y entonces, por ejemplo, hay una epidemia de diarrea. No encontrás un pediatra que con su nombre y apellido te quiera decir recomendaciones para que tu hijo no le dé un rotavirus, porque están paralizados. Entonces, en medio, y así se los pongo, un análisis financiero, un análisis económico. No hay un analista económico que quiera hablar on the record de lo que significan los bonos que se perdieron de Fovial, por ejemplo. Entonces, encontrar en esta estructura gente que todavía te llame y te diga, mire, está pasando esto, deberían de investigar, eso es una de las cosas que rescato. Hay en las instituciones, en la sociedad civil, entre los periodistas, como bien lo decía César, todavía hay gente que aspira a que haya un país más transparente del que tenemos, porque este país está con un velo encima en el que es bien difícil conseguir información, pero yo todavía encuentro gente valiente dispuesta a poner su nombre y su reputación para denunciar las cosas que a todos nosotros nos afectan, porque hay cosas que nosotros como periodistas no les podemos decir, necesitamos fuentes. Encontrar todavía eso me parece quizás de lo más rescatable. Yo todavía puedo ver gente valiente, con principios, con ética, no regida por un tema de dinero ni de beneficio particular, y eso creo que es de lo más rescatable. Y yo, si me permití sumar... Ya vas a sacar algo bueno. Y sí. No, solo quiero suscribirme a ambas cosas. Y es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo. No solamente es una cuestión de periodistas, sino que además siempre será positivo que haya vidas salvadas. Claro. Siempre, pero y nos cuestionan mucho eso, César. ¿Por qué? En los comentarios nos preguntan, ¿por qué si antes decíamos que era la capital de la muerte, El Salvador, por qué ahora no están sacando grandes reportajes donde digan que hay supuestamente, porque no podemos verificar los 500 días con 0 homicidios? Por lo que pasa es que nuestra labor no es hacer propaganda, sino que hacer periodismo. Y justamente por eso no podemos dar una cifra o servir de megáfono del oficialismo. Es que hemos estado tan metidos en el lodo, por no decir otra cosa, que realmente queremos celebrar cosas que el gobierno está obligado a hacer. El gobierno está obligado a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. O sea, quieren aplausos por lo que les corresponde pero hacer. no solo eso, sino que sí se están salvando. Hay menos homicidios, pero hay un gran asterisco. Uh-huh. Y ese asterisco nos toca explicarlo y contarlo. Claro. Esa creo que es la gran diferencia. Pero sí, sin duda, pero además, al menos en la postura editorial, aquí sí me pongo la camiseta del Faro para hablar desde esa posición. Sí que hay pocos homicidios, ya lo dicen en todas las redes ellos todo el tiempo. Es decir, ¿cuál fuera la lógica de explicar un mensaje que rebota todos los días en redes sociales? Hay verbos del periodismo, descubrir, revelar, explicar cómo han bajado esos homicidios, por ejemplo, sería interesante. Yo creo que, y hay algunas publicaciones en esto, no como otros medios que estamos aquí reunidos lo han hecho, pero yo recuerdo desde el gobierno, régimen de Bukele desarticula las pandillas, fue por ejemplo un artículo con el que no quedamos bien, porque no buscamos quedar bien, ni con Dios ni con el diablo. El buquelismo estaba insatisfecho por la manera en la que lo planteamos, con un régimen violatorio de derechos humanos. Y los movimientos sociales de oposición que han plantado cara a la destrucción de la democracia, les parecía que revelar esa noticia era darle la razón a un discurso oficial. Pero yo creo que nos toca asumirnos a los medios en el rol en el que podemos encajar y en la coyuntura en la que podemos encajar. Yo creo que el verbo consignar a mí me interesa poco. Se podía consignar, y ese es el verbo, es decir, consignar que hay menos homicidios, sí, pero ellos ya lo consignan todos los días con pompa y con brillantina. Yo creo que lo que nos toque revelar, porque la transparencia es algo que no es parte de este gobierno. Entonces, uno tiene que escoger los verbos. A mí el de consignar, al menos dentro de las posibilidades también humanas que el periódico tiene, me interesa menos. Mira, hablando de verbos, al día de hoy todavía volverías a titular desarticula
a las pandillas, sí. Porque eso fue una discusión interna aquí en Factum, una evaluación que tuvimos en la mesa, porque era interesante la fuerza de ese verbo, o sea, casi que estás declarando el fin de las pandillas. ¿Todavía el día de hoy lo volverías a usar? Nosotros también nos agarramos del pelo, pero yo sí lo mantengo. Las pandillas están desarticuladas, es decir, aunque suene redundante, han perdido la articulación que tenían. Es decir, la forma... la han perdido completamente, no, pero a un nivel nacional han perdido la articulación de la forma en la que comunicaban las órdenes. Ay, no entremos a discutir ese tema, que no vamos a terminar. Ese es otro sobre la mesa para empezar el otro año. Ese es otro podcast. Pero ya vi que voy a tener oposición. No, mira, es interesante porque nos enfrentamos a un montón de fenómenos nuevos en esta nueva coyuntura. O sea, todo, el gobierno hace las cosas diferentes, los medios hemos tenido que hacer las cosas diferentes, la gente hace las cosas diferentes. Y es un reto diario, ¿cómo informamos? O sea, para mí siempre hay un cuestionamiento ético de sí, es que me alegra que haya menos muertos, pero no puedo celebrar al 100% por A, B, C, D, E razón. Entonces, creo que siempre nos estamos cuestionando en esta nueva coyuntura cómo hacemos nuestro trabajo. Y mal haríamos si no lo hacemos, no tenemos la verdad absoluta. Vaya, para un poco ir cerrando, porque si no nos vamos a quedar hablando de ese otro tema. El último informe del Instituto Reuters decía que cada vez la gente quiere leer menos noticias y a eso nos estamos enfrentando, o sea, a todos los problemas y además este otro. ¿Le frustra a ustedes eso como cabezas de medios? Sí. Silencio incómodo. Pero lo que pasa es que la posición de frustrarte, hay que hacer intentos, y todos los medios que estamos aquí hemos hecho intentos para abrir. Si no, ya nos hubiéramos ido. Si no, nos morimos. Pero hay algunas actitudes que no van a cejar. En El Faro vamos a seguir publicando sábanas de texto, sí. El otro año lo vamos a hacer. Se va a enojar Nelson si oye eso. En enero vamos a publicar una, desde ya se lo garantizo. Porque nos parece que algún tipo de registro periodístico no se agota con las nuevas formas de difusión. Se masifica, sí, pero nosotros creemos que la postura de responder en alguna instancia simplemente a los deseos del público, no estoy diciendo que no te importe nada, pero ceñirte solo a eso te lleva a una posición de parálisis. Por ejemplo, para explicar las pruebas de artículos como los audios de Carlos Marroquín, vos necesitas, podés hacer unos 20 TikTok, ¿verdad? Y tal vez en 20 TikTok lo explicas todo. O haces un texto largo con los audios insertos, fotografía y tal, y luego lo diversificás de una manera distinta. Y es lo que decía, vuelvo a citar a Martín Caparrós, solo a veces hay que escribir contra el público, porque el periodismo, como decía Carlos Dada, no se debe a su público, sino a sus principios. Pero mira, yo creo que ahí la clave, al menos desde como lo vemos aquí en Factum, es flexibilidad, porque yo estoy de acuerdo. No hay que dejar de escribir. Y yo creo que hay que seguir haciendo. Nosotros no hacemos sábanas. De vez en cuando. Hacemos sabanitas. Pero lo que te quiero decir es que uno tampoco puede plegarse a los deseos desenfrenados del público, porque si no hiciéramos cualquier cosa. Pero sí, lo que no podemos pensar es que voy a hacer y producir materiales que nadie lea, con lo cual nosotros aquí siempre vamos a hacer la investigación, lo que da sustento, el corazón de nuestra razón de ser, que es hacer periodismo, pero además vamos a hacer otro tipo de materiales que nos permitan llegar a esa audiencia. Y ahí yo creo que la clave es esa flexibilidad para entender que, uno, necesitas registrar, pero otro, necesitas que te vean, porque de nada sirve hacer una gran investigación si nadie la va a ver. Entonces, para nosotros la clave y lo que digamos que estamos tratando de hacer es eso, es investigar, pero también dar otro tipo de contenido que esté sustentado por la investigación que hemos hecho. Me frustra, sí. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a hacer periodismo en otra época, con otros profesores, con otras audiencias. ¿Cómo nos frustramos menos? Entendiendo las audiencias. Coincido con ustedes todos, no es que les vamos a dar lo que nos piden, sino entendiendo que tenemos que diversificar cómo queremos llegar a nuestros públicos, porque nuestro interés primario es que la gente esté informada. Y si la gente no quiere estar informada, hay que buscar las formas en las que le llegue un poco de información. Si ustedes se acuerdan, cuando Funes era presidente, tenía un nivel de popularidad, no como el del señor Bukele, pero muy cercano. Y entonces todos decíamos, empezamos a ver vicios de corrupción y a publicar y a encontrar más cosas y la gente te atacaba.
como ocurre ahora, porque era imposible que don Mauricio Funes fuera corrupto, hasta que fue tanto el goteo que la piedra se quebró. ¿Verdad? Esa es mi aspiración. Creo que en el fondo nuestra responsabilidad como periodistas, porque esa es una de nuestras funciones, es el goteo constante de lo que encontramos y lo que revelamos. Algunos se van a tardar más. Esta piedra probablemente se va a tardar una década en que se rompa. La de Funes se tardó 5 años. Ajá, pero el tema es que mi aspiración como periodista es que a la vuelta de 10, 15, 20 años no me digan, ustedes no hicieron nada. Porque mi función en la sociedad es informar y revelar. Si yo no cumplí esa función y el tiempo pasa y no queda evidencia de que hice las cosas para las que mis principios se comprometieron, tendría un problema. Pero mientras sigamos haciendo y siga encontrando gente que lo haga con este goteo constante, creo que tenemos esperanza de que en el plazo mediano o largo la gente entienda que hay un nivel de corrupción profundo en este gobierno. Y la última ya para los tres, ¿qué le depara al periodismo el 2024? Pues quisiera saber también eso. Creo que tiene un futuro bien incierto. Este gobierno es muy difícil de leer y está muy lleno de exabruptos. No lo digo necesariamente por el presidente, creo que hay muchos funcionarios y muchos diputados y mucha gente alrededor del gobierno que actúa con muchos exabruptos y no sé cuál va a ser su respuesta cuando tengan el poder absoluto. Yo creo que el poder absoluto corrompe, ya lo vimos, ya tienen un nivel de poder bien alto. Me preocupa mucho esta reducción de municipios claramente porque iban a salir súper mal evaluados en las alcaldías y es más fácil controlar 44 que controlar los 162. Mi única esperanza quizás es que en las diputaciones se logre algún contrapeso para que no le aprueben todo y haya un poco de discusión. No sé si se va a lograr, pero yo sí creo que es un futuro un poco incierto cuando va a haber tanto poder concentrado en un solo lugar. Oscar. Yo prefiero ser absolutamente pesimista. Yo creo que va a haber periodistas presos. Yo creo que vamos a estar en el centro de los reflectores o alguno de sus medios va a dejar de contar corrupción el año que viene. No. Entonces, Bukele ha demostrado una actitud sostenida. A ese señor las características de la democracia le estorban, le parecen un obstáculo. Y una de las características más sólidas ahora mismo de la democracia, de lo que queda de democracia, de la no democracia de El Salvador, pero de una lucha porque existe la prensa independiente. Las revelaciones que la prensa ha hecho desde que Bukele llega al poder en junio de 2019 son extraordinarias. Eso lo reconoce el gremio latinoamericano. Son extraordinarias lo que la prensa ha revelado. Bukele tiene ratos preparando el Estado para jugar el ajedrez cuando no sea tan popular. Cuando no sea tan popular, y Bukele va a dejar de ser tan popular. Eso es improbable que no ocurra. Quienes van a estar bajo los reflectores vamos a ser nosotros, no tengo ninguna duda. Y entonces todo ese andamiaje legal, andamiaje institucional, andamiaje jurídico, poniendo jueces, que Bukele ha diseñado, nos va a caer con todo el peso. Esa es mi luminosa predicción. Tal vez la tuya es más optimista, César. No, de hecho, Ay, Dios. la mía es peor. Bueno, Ay, no sé si es peor, escalando. pero voy a jalar esa misma línea. A ver, una de las cosas que hay que entender para esto es que el régimen de excepción no fue una medida para controlar a las pandillas per se. El régimen de excepción es una medida para controlar a la población. Es para instaurar un estado militar. ¿En qué sentido? En el que decía Oscar. Para controlar, para golpear, para reprimir cada vez que alguien ante un descontento se atreve a hablar u opinar. En ese sentido, si ya tenés preparado un estado militar represivo, un estado policial represivo, cada vez que lo necesites, porque las encuestas te van mal, porque el país económicamente va mal, como todo apunta que ocurrirá a partir del año que viene, entonces vas a poner garrote, vas a tirar el garrote donde sea necesario. ¿Quién levanta la cabeza? ¿Quién está levantando la cabeza? Pues los medios de comunicación haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que yo tampoco veo un panorama muy alentador el año que viene y los 5 años que vienen. 5 años que vienen donde ya de alguna manera va a estar instaurado o validado este régimen que tenemos ahora mismo. Entonces, es muy probable que haya periodistas presos.
es muy probable que haya un seguimiento, una cacería contra los medios que hacemos periodismo independiente. Pero no hay que tener bola de cristal, solamente creo que hay que seguir las piezas que hemos visto a lo largo de estos 5 años anteriores para poder predecir eso. No critiques mi No, mentiras. Ojalá que me equivoque, sinceramente. Sí, pues Ojalá que me equivoque, pero viendo para atrás, y cuando en 2012 me preguntaban qué me parecía de Bukele, yo ya decía que me parecía autoritario al ver las señales. 2012. En 2012. Vaya, mira, Sí. tenés una buena bolita. Y como decía el maestro Baquerano, Ricardo Baquerano, en otro programa, realmente lo único que no controla Bukele ahora es a la prensa y la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, así que ya es bien reducido. Y la propiedad privada, entre comillas, porque recuerden que tenemos una ley de expropiación bien Así fuerte y agresiva. Bueno, gracias a los tres por poner sus reflexiones sobre la mesa. Gracias, Claudia. Gracias, Oscar, Con gusto. César. Qué gusto haberlos tenido. No, y gracias, Jess, por conducir este espacio. Ahí disculpen a toda la gente que en Navidad nos va a escuchar. Tristes. Todos Con tristes. con este ambiente positivo. Pero bueno, ¿qué queda? Ni modo. Es lo que hay. Ajá. Bueno, y con este episodio cerramos los podcasts de este año. Gracias a quienes nos acompañaron en los 23 programas. Les esperamos en enero con Sobre la Mesa Electoral. Gracias también a quienes nos enviaron sus comentarios, a quienes compartieron los episodios. Y esto fue Sobre la Mesa.